Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En un video anterior habíamos mirado la reseña, la información y el análisis de un computador portátil Hewlett Packard de la serie 14-EM0, es decir, de que esos tres últimos números pues pueden cambiar, depende de la referencia. Y en ese video habíamos dicho que íbamos a hacer una actualización de hardware. En esta ocasión lo único que podemos actualizar es el almacenamiento, pero sin embargo vamos a hablar de la memoria RAM, del procesador, de sus gráficos y pues por tanto este video está hecho por capítulos para que si gustan vayan a la descripción del video y le den a lo que quieren ver. Este es un equipo que tiene un procesador AMD Ryzen 3 7320U y una memoria RAM de 8 GB. Y vamos a mirar cómo se desarma fácilmente. Vamos a hacer el cambio de este almacenamiento, hablar un poco de la parte física interna. Después vamos a cerrar el equipo, vamos a hacer unas pruebas con lo que hayamos instalado y por último vamos con unas pequeñas conclusiones al finalizar el video. Entonces ya tenemos el equipo aquí en la mesa de trabajo para continuar con este video. Bueno, ya tenemos el equipo aquí al que le vamos a hacer la modificación del almacenamiento y antes de hacer toda esa instalación siempre les recomiendo hacer un apagado completo del sistema operativo. Lo hacemos de la siguiente manera: vamos al menú inicio, ustedes puede que lo tengan aquí en el medio, yo lo tengo por acá, entonces voy hasta acá y le doy clic derecho, voy por aquí donde dice apagar o cerrar sesión, vamos aquí donde dice apagar, pero todavía no le damos un clic sino que venimos acá al teclado. Tenemos presionada la tecla Shift, le damos en apagar ahí ya y eso ya hará un completo apagado del sistema operativo. Esperamos un momento, listo, bueno, ya se apagó. Ahora sí vamos a colocar el equipo en posición para el desarmado y para mirar los componentes que vamos a utilizar. Bueno, ya tenemos aquí el equipo en posición para el desarmado y también tenemos los componentes que vamos a utilizar para esta ocasión. Entonces, por aquí primero que todo tenemos una unidad de estado sólido de 4 TB NVMe PCI Express de cuarta generación con factor de forma 2280 con máxima velocidad de lectura secuencial de 5000 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 4500 MB por segundo para reemplazar la unidad de estado sólido que ya tenemos en el puerto M.2 en este equipo para ver si nos reconoce toda esta capacidad. Y también tenemos por acá otra unidad de estado sólido. Esta es de 2 TB, pero esta es una tipo SATA con factor de forma 2280 con máxima velocidad de lectura secuencial de 560 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 530 MB por segundo para ver si este equipo también es compatible con este tipo de tecnología tipo SATA, por si de pronto alguien quiere saber pues si también es compatible. De todas maneras, estos son los componentes que a mí me han funcionado correctamente. Dejo los enlaces de compra ahí en la descripción del video por si de pronto necesitan chequearlos, mirarlos y posiblemente comprarlos. Ya saben que si compran desde esos enlaces están contribuyendo con este canal para seguirles mostrando este tipo de contenido. Entonces, bueno, por ahora vamos a retirar estas dos unidades de estado sólido. Ahora vamos con las herramientas que vamos a utilizar para esta ocasión. Por aquí tenemos este destornillador recargable. Si quieren mirar un video que hice sobre este destornillador, por aquí les dejo una tarjeta para los que quieran verlo. Pues es una herramienta que me ha servido mucho y en esta ocasión vamos a utilizar la punta de estrella en forma de cruz y es la número 3. También nos vamos a apoyar de estas herramientas plásticas, las cuales nos van a servir para desarmar el equipo, pues lógicamente sin hacerle daño al mismo. En la descripción del video hay varias opciones de estas herramientas plásticas para que si gustan pues también las pueden mirar. Ahora sí vamos con unas palabras que a muchos no les gusta escuchar porque de pronto creemos que perdemos el tiempo, pero son necesarias decirlas. Primero que todo, que este procedimiento lo puede hacer cada uno bajo su propio riesgo, bajo su propia responsabilidad. Si tiene el conocimiento, las herramientas, pues lo podría hacer, pero si no, es preferible buscar a alguien que sí lo haga, que sí tenga el conocimiento, las herramientas, la experiencia, para que pues no vayamos a cometer algún error y vayamos a hacer un daño. También les recomiendo colocar una toalla, una lona, algo por acá que proteja la parte de encima del equipo para que no se vaya a rayar en el momento que giremos el equipo. También les recomiendo colocarse una pulsera antiestática para que cuando estemos manipulando por dentro
pues lógicamente no vayamos a hacer un daño interno. También les recomiendo tener la versión de BIOS actualizada a la más reciente para que no vayamos a tener problemas con la compatibilidad con los dispositivos que instalemos. Y listo, nada más por ahí. Ahora sí, vamos con el desarmado del equipo. Y en este equipo parece ser que Hewlett Packard nos escuchó y ya no tenemos tornillos debajo de estas gomas, sino que están por fuera. Incluso en este modelo solamente son estos 4 tornillos. 2 tornillos de tamaño mediano y 2 tornillos de tamaño pequeño. Entonces, primero que todo vamos a retirar los tornillos medianos de la parte de arriba. Y por aquí tenemos los tornillos que retiramos de arriba. Como les comentaba, son medianos. Digo medianos porque he tenido otros equipos en el canal que tienen los tornillos todavía más largos. Entonces estos los podría considerar como si fuesen medianos. Ahora vamos a retirar los tornillos de acá abajo, este y el de allá. Ahora les indico los tornillos que, como les comentaba, le puedo decir pequeños comparados con otros tornillos de otros equipos. Entonces por aquí están. Y listo, ahora sí vamos con el desarmado. Este equipo es muy fácil de desarmar. Empezamos por acá arriba por la bisagra. Entonces primero por aquí. Ahí levantó un poco. Seguimos girando por acá. Seguimos girando el equipo. Y como les comentaba, este equipo es muy fácil. Nada comparado con otras referencias de Hewlett Packard en el cual teníamos que sacar estas gomas y era muy complicado sacarlas porque con el tiempo pues perdían su adherencia. Y ahora sí lo han hecho muy fácil. No sé si nos escucharon o ellos ya lo pensaron bien. Y miren que esto ya prácticamente salió, miren. Entonces voy a colocar el equipo ya en posición para que continuemos con el video. Entonces retiramos la tapa. Y ya tenemos acceso a toda la parte interna del equipo. Vamos a hacer un recorrido por las partes que vamos a mirar o a intervenir. Entonces, primero que todo, por acá abajo tenemos la batería. Por aquí está su conexión. Seguimos por acá, tenemos el puerto M.2 con la unidad de estado sólido pues ya instalada. Tenemos por aquí el procesador y las memorias RAM. Vamos a hablar sobre eso también, no hay ningún problema. Pero por ahora pues vamos a desconectar la batería para retirar y cambiar esta unidad de estado sólido que está por acá. Primero que todo estamos en la parte de abajo de la batería donde por aquí pasa el cable que comunica los dos altavoces y está enlazado aquí en la batería, entonces tenemos que retirarlos. Primero empezamos por acá, por aquí y así facilito. Primero desenganchamos pues esta parte. Ahora para este caso no es simplemente desconectar la batería porque no tenemos ningún cable, por tanto tenemos que retirarla para hacer la desconexión. Entonces esta batería está ajustada por varios tornillos que tenemos que retirar, entonces por aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces retiramos esos tornillos. Ahora para poder retirar esta batería tenemos que tener en cuenta que está asegurada de aquí y de aquí. Está metida por acá. Entonces tenemos que retirar la parte de arriba primero. Entonces vamos hasta acá, hasta la conexión y por aquí levantamos un poco y desconectamos de esta manera y ya la podemos retirar. Ahora estamos aquí en el puerto M.2 con la unidad de estado sólido que viene de fábrica. Vamos a retirarla. Para eso retiramos simplemente aquí este tornillo. Y la retiramos. Y por aquí les indico la unidad de estado sólido que tiene este equipo. Para los que quieran saber qué dispositivo trae, pues aquí les comento, este es de marca Samsung. Su referencia es la MZV-L4512HBLU-00B
H1. Como se pueden dar cuenta, su factor de forma es 2280, es una NVMe PCI Express de cuarta generación de 512 GB con máxima velocidad de lectura secuencial de 3500 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 2500 MB por segundo, para que sepan qué es lo que trae este equipo de fábrica. Y también, bueno, vamos a analizar un poco el puerto y nos damos cuenta que es compatible con dos factores de forma, el 2230 y el 2280, que es hasta acá. Como ya tenía una unidad de estado sólido, entonces sí incluye el tornillo para ajustarla lógicamente. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si vamos a colocar una unidad de estado sólido 2230, tenemos que sacar aquí este soporte y colocarlo acá para que la unidad de estado sólido quede recta, porque si lo colocamos aquí así nomás va a quedar hacia abajo esa unidad de estado sólido y podría que no quede conectando bien o que de pronto se vaya a partir por doblarla. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa parte, sacar el soporte y colocarlo acá, o también adicionar otro soporte, ¿no? Y bueno, ya habiendo analizado esa parte, vamos a colocar la unidad de estado sólido que nosotros tenemos. Entonces simplemente, bueno, la colocamos aquí. Esto entra a unos 30 grados aproximadamente. Y ahora, para ajustarla, simplemente pues aquí colocamos el tornillo que la ajusta. Y listo, ahí ya queda instalada la unidad de estado sólido de 4 TB en el puerto M.2. Ahora estamos en la parte del procesador y la memoria RAM para hablar sobre estas partes, porque a veces me saben preguntar si podemos, por ejemplo, en este caso si es el Ryzen 3, colocarle un Ryzen 5 o Ryzen 7. Entonces, para despejar esas dudas, les comento que el procesador pues está integrado en la board, por tanto no se puede cambiar, eso ya queda ahí, y por lo mismo las gráficas que trae el procesador incluidas también quedan ahí, no se pueden añadir, no se pueden modificar, no se pueden cambiar, eso ya queda ahí, la parte del procesador y las gráficas. Y para este modelo, por aquí tenemos las memorias RAM, cada una de 4 GB y de 4 GB para un total de 8 GB en este modelo. Hay otros modelos que tienen más memoria RAM, hasta 16 GB de memoria RAM. Para otros modelos en esta serie, en otra referencia, tenemos slots para cambiar memorias RAM, pero ya serían memorias RAM DDR4-3200. En este caso son memorias RAM LP DDR5 de 5500 megatransferencias por segundo. Estas memorias RAM, como pueden ver, también están integradas ahí en la board, por tanto tampoco no se pueden cambiar en este caso, ni se pueden añadir. Eso solamente lo hace el fabricante. Ahora, habiendo hecho ese cambio, pues ya vamos a instalar la batería. Para instalar esta batería ya les había comentado que tenemos que tener en cuenta estas pastas que traen por aquí, esta y la de acá, para que enganchen debajo de aquí y debajo de acá. Si la colocamos encima no va a calzar, por tanto tenemos que calzarlas de esta manera, ahí ya, y después hacemos presión aquí para que haya la conexión. Listo. Y ahora lo único que nos falta es agregar los tornillos que retiramos. Listo, ahí ya quedó asegurada la batería. Ahora sí tenemos que colocar nuevamente el cable de los altavoces por donde estaba. Entonces, bueno, primero que todo por aquí bajamos este. Por aquí lo enganchamos el otro. Continuamos por acá. Listo. Aquí. Y por la parte de abajo. Y por acá abajo también. Listo. Y listo, ya ha quedado instalado el cable. Listo, bueno, ya hicimos el cambio que dijimos que íbamos a hacer. Solamente uno. Vamos a hacer un recorrido por las partes que ya intervenimos para que lo tengan en cuenta. Por aquí tenemos la batería ya instalada, conectada con sus tornillos, con el cable por acá abajo de los altavoces. Tenemos por acá la unidad de estado sólido en su puerto M.2. Por acá tenemos el procesador que está integrado, ya hablamos sobre eso.
y también tenemos las memorias RAM también integradas, que también ya hablamos sobre eso. Listo, como no tenemos nada más por hacer, ahora sí vamos con el armado del equipo y lo primero que vamos a hacer es colocar aquí la tapa. Entonces la colocamos y empezamos a presionar por todos los alrededores. Tenemos que verificar de que sí haya cerrado todo. Listo. Ahora sí, vamos a colocar los tornillos. Recuerden, primero vamos a colocar los tornillos más pequeños en la parte de acá abajo. Listo. Ahora sí, vamos a colocar los dos tornillos que van en la parte de arriba. Y listo, ahí ya ha quedado armado el equipo. Entonces ahora vamos a colocar el equipo en posición para el encendido. Para verificar cómo nos reconoce esa unidad de estado sólido que colocamos, pues no pudimos hacer nada más con este equipo. Bueno, ya tenemos aquí el equipo en posición para el encendido, pero antes de encenderlo les voy a comentar que en esa unidad de estado sólido que le acabamos de instalar a este equipo, previamente yo ya le había instalado un sistema operativo Windows 11 para que en el momento que lo encendamos pues inicie el sistema operativo de una vez y no perdamos mucho tiempo. Para las personas que quieren saber cómo instalar Windows en este tipo de equipos, por aquí en la parte derecha superior les dejo una tarjeta para que miren cómo instalo Windows 11 en casi cualquier equipo. Y si necesitan el material de instalación, también les dejo una tarjeta en la parte derecha superior donde encuentran una lista de reproducción de los sistemas operativos más utilizados, para que busquen el que ustedes necesitan y descarguen el más reciente y actualizado. Por otro lado, también les comento que cuando nosotros hacemos estos cambios en estos computadores de cambiar unidades de estado sólido, de pronto memorias RAM, desconectar la batería, esas cosas hacen que la BIOS haga un reset y ya no reconozca o no se acuerde de los componentes que estaban conectados. Por tanto, a veces encendemos el equipo y la pantalla puede permanecer negra un tiempo mientras reconoce los nuevos dispositivos. Hay unas marcas que se demoran más, otras que se demoran menos y también depende de todos los cambios que hagamos. Y por último les comento que este equipo, después de haberle hecho esos cambios, este equipo necesita que conectemos el cargador. Por tanto, pues lo voy a hacer para poder encenderlo. Entonces listo, ahí ya tenemos el cargador puesto. Ahora sí, le vamos a dar aquí el botón de encendido. Ahí ya encendió la luz LED del botón Power. Esperamos un momento. Ahí va transcurriendo el tiempo para que ustedes sepan más o menos cuánto se demora. Ahí hubo como un parpadeo, listo. Ahí ya nos dice que la BIOS o la configuración de la BIOS se ha reseteado, que presionemos Enter. Ahí lo hacemos, reinicia nuevamente el equipo. La verdad respondió muy rápido y ya está iniciando el sistema operativo. Ya está cargando ahí los componentes. Como es primera vez que inicia el sistema operativo en este equipo desde esa unidad de estado sólido, pues ahí se está demorando un poquito, pero lo hizo muy rápido. Entonces listo, aquí ya tenemos iniciado el sistema operativo y para mirar de una mejor manera lo que instalamos, vamos a hacer captura de pantalla acá en Windows para revisar esa unidad de estado sólido y también para hablar un poco sobre la memoria RAM. Ya estamos haciendo captura de pantalla aquí en el sistema operativo Windows 11. Primero que todo vamos a verificar el almacenamiento básicamente. Vamos acá hasta este equipo. Abrimos aquí y miramos que tenemos ya la unidad de estado sólido de 4 terabytes. Vamos a revisar por otro lado, clic derecho acá en el menú inicio, administración de discos. Esperamos que cargue esta parte y listo. Aquí también nos indica el almacenamiento instalado. Aquí yo solamente lo particioné de una sola partición, pero si ustedes quieren pueden particionarlo como ustedes quieran, colocarle 2, 3 particiones, ahí eso depende de cada usuario. Vamos a verificar la memoria RAM, cuánto tiene este,
sistema aquí, clic derecho en el inicio, sistema, y tenemos aquí 8 GB de memoria RAM. Y bueno, cerramos por aquí, cerramos por acá. Vamos a verificar ese almacenamiento de manera un poco más avanzada. Para eso nos vamos a ayudar del programa AIDA64, el cual nos sirve para hacer este tipo de cosas. Vamos por aquí donde dice almacenamiento, vamos aquí donde dice ATA, y por aquí ya tenemos esa unidad de estado sólido PCI Express de cuarta generación de 4 terabytes. Y listo esta parte. Y vamos a hablar un poquito más de la memoria RAM. Vamos por acá, por placa base, SPD, y no tenemos información primero que todo por acá. Vamos a darle aquí en chipset. Tampoco no tenemos mucha información, solamente aquí que tenemos activado el dual channel, porque lógicamente tenemos dos memorias RAM. Igual son de la misma capacidad, el mismo tiempo de fabricación, porque el fabricante lo ha hecho así. Aquí las podemos encontrar en DMI, dispositivos de memoria. Aquí tenemos un módulo de memoria RAM, como les comentaba, es una LPDDR5 que son integradas en la board, y por aquí están 4 GB con 5500 megatransferencias por segundo. Por acá está su referencia, que es una Inix. Aquí está también parte de la referencia. Y si vamos acá al otro módulo, es lo mismo. 4 GB LPDDR5 de 5500 megatransferencias por segundo. Es la misma referencia, la misma marca, el mismo tiempo de fabricación. Por tanto, ahí en este caso sí tenemos un perfecto dual channel. Ahora lo único que nos falta es mirar si es compatible con la unidad de estado sólido tipo SATA. Y ya les comento cómo me va. Ahora vamos con lo último que nos faltaba, y era comentarles si este equipo era compatible con este tipo de unidades de estado sólido. Entonces les comento que ya nuevamente abrí el equipo, instalé esta unidad de estado sólido, lo encendí y les comento que este equipo no fue compatible con este tipo de unidades de estado sólido, para que lo tengan en cuenta. Ahora sí vamos con las conclusiones que tenemos sobre este video o este equipo, lógicamente. Primero que todo, pues que parece ser que Hewlett Packard nos escuchó, o también ya se pudo haber dado cuenta de que colocar esas gomas y proteger los tornillos con esas gomas, eso era un problema, porque en otros equipos anteriores que hemos tenido en el canal, para poder desarmar estos equipos Hewlett Packard teníamos que retirar unos tornillos que estaban protegidos por gomas, y pues siempre era difícil primero que todo sacar la goma, porque a veces el pegamento se te quedaba en la carcasa y no en la goma, y después ya no querían pegar esas gomas. Entonces en esa ocasión muy fácil de desarmar, porque solamente tenemos que sacar 4 tornillos y listo, ya podemos retirar la tapa, ya no tenemos necesidad de sacar esas gomas. Entonces bueno, ya estando dentro del equipo en la parte interna, para más seguridad, pues que no vayamos a cometer un error, adicionalmente a la pulsera antiestática, pues retirar la batería para hacer cualquier cambio. Nos dimos cuenta que estas baterías primero que todo están enganchadas ahí, y también están con unos tornillos que hay que quitar. No se puede simplemente desconectar, sino que tenemos que retirarla completamente, esta batería, para que ya no haya conexión de corriente. Después ya en el momento de cambiar la unidad de estado sólido en el puerto M.2, compatible este puerto con 2 factores de forma, eso está bien, aunque ya estamos acostumbrados, o mejor dicho, la más comercial es la que viene con factor de forma 2280, entonces prácticamente con esa podemos trabajar fácilmente. En mi caso le coloqué 4 terabytes, entonces como lo reconoció, eso indica que podemos colocar desde esa capacidad y hasta menos, es decir, los 4 terabytes, 2 terabytes, 1 terabyte, o como es este caso, 512 gigabytes. Lo que sí es que debemos aprovechar que podemos colocar una unidad de estado sólido PCI Express de cuarta generación, entonces de una vez colocarle esas. Qué bueno que no es compatible con la tipo SATA, porque de todas maneras, si fuera compatible, no se recomendaría para este tipo de equipos, porque ya necesitan que su procesador y su memoria RAM venga acompañada de una buena unidad de estado sólido. Entonces si le colocáramos una unidad de estado sólido tipo SATA, la verdad pues no hacemos un buen juego, un buen kit de funcionamiento.
Entonces siempre para este equipo recomendable la unidad de estado sólido con conexión PCI Express de cuarta generación. Ahora hay la posibilidad de que me pregunten si es compatible con la tercera generación. Sí es compatible, pero en estos días los precios casi como que son iguales, entonces de una vez ir por los de la cuarta generación. En cuestión del procesador y los gráficos, pues no se pueden cambiar, esos quedan ahí. Tampoco se puede añadir gráficos independientes por ningún lado, eso ya queda ahí como está. En cuestión de la memoria RAM, en este caso tenemos las memorias RAM LPDDR5, que esas van integradas en la board. Tampoco no se pueden cambiar, no se puede añadir memoria RAM, o no conozco a alguien que lo haga, la verdad, solamente la empresa que fabrica estos equipos portátiles, aunque hay otra referencia que viene con las ranuras para memorias RAM DDR4-3200, que podríamos hacer muchas cosas ahí. Entre esas, pues colocar, si gustan, hasta 32 y 32 GB de memoria RAM, pero eso es demasiado. La verdad, tenemos que mirar qué se asimila más al presupuesto que tengamos y a la necesidad que tengamos. Por ejemplo, con un Ryzen 7 yo creo que 16 GB de memoria RAM es suficiente, y de ahí hacia abajo, si tenemos por ejemplo el Ryzen 5, también podríamos utilizarlo con 16 GB de memoria RAM, y el Ryzen 3 ya sería con 8 o 16 GB de memoria RAM, porque recuerden que los procesadores AMD, para funcionar sus gráficas, cogen memoria RAM de la que tengamos en el equipo para poder funcionar y darnos ese buen funcionamiento que últimamente pues AMD nos ha dado en sus equipos. Bueno, y yo creo que para este equipo nada más que hacer. Espero que les haya gustado este video, este contenido. Si les ha gustado, ya saben que lo pueden indicar con un me gusta. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a este canal, y también me gustaría que me comenten qué les pareció esta actualización. No pudimos actualizar mucho, se hizo poco, lastimosamente. ¿Qué piensan sobre eso? ¿Qué piensan sobre que este equipo ya llegó con otras maneras de desarmar muchísimo más fáciles, que incluso ahora que todas las marcas ya, o sea, más fácil que Lenovo, que Dell, que Acer, que Asus, bueno, y entre otras marcas, porque solamente es sacar 4 tornillos y listo. Eso está muy bien, Hewlett Packard. Entonces ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.